a dar lectura a un solo verso, un verso corto, pero con una fuerza increíble. Lucas capítulo 1, versículo 37, mis hermanos. Amén. 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 Así dice la palabra del Señor. Porque nada hay imposible para Dios. Amén. Qué bonito texto, ¿no? Amén. Y lo voy a repetir porque quizás no escucharon. Porque nada hay imposible para Dios. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre Celestial, nuevamente nos acercamos delante de su linda y bella presencia. Gracias en esta hora, Señor, porque nos permitió llegar a su casa. Cuando hay muchas, Señor, actividades alrededor de nosotros, hemos decidido, Señor, ponerlo en primer lugar. Estar aquí en su casa. Pidiendo, Señor, que sea usted quien hable a nuestra vida, a nuestro corazón en esta linda tarde. Usted nos use, guíenos, instrúyanos, para ser de bendición para cada uno de mis hermanos. Padre, queremos pedir nuevamente por la familia Flores, por la familia Martínez, González, todos los que están involucrados, Señor, en el sentir doliente, Padre, por la pérdida de nuestra hermana María Martínez. Pedimos consolación y fortaleza. Pedimos sanación, su misericordia, y pedimos que su voluntad se lleve a cabo en la vida de Margarita Arroyo, madre de nuestro hermano Jorge Salvador. Nosotros no podemos hacer nada más que pedirle al Dios de los imposibles que actúe en la vida de ella. Padre, gracias por sus cuidados y protección que ha tenido para con nosotros. Nos ponemos delante de usted, Señor, en esta tarde para que usted nos use. Háblenos a nuestra vida. Lo agradecemos todo en el bendito nombre de Cristo Jesús, ahora y por los siglos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Debo dar gracias a nuestro Señor en esta linda tarde antes de comenzar este estudio. La semana pasada hicimos una pauta a la serie titulada Firmes en la Fe. Hoy, mis hermanos, el Señor nos ha permitido poder llegar a nuestro estudio número 6 bajo esta misma serie, Firmes en la Fe. Y esta tarde hemos puesto como tema el Dios de lo imposible. El Dios de lo imposible. Como introducción, mis hermanos, debo decir que este estudio, sin lugar a dudas, es un llamado para todos y cada uno de nosotros. Es un llamado para poder seguir avanzando en la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es un llamado a seguir avanzando y resistiendo en medio de las luchas, en medio de las pruebas. Y por qué no decirlo, perseverando en honrar y obedecer al Señor hasta el final. Nosotros estamos en tiempos donde la fe del hombre es probada como nunca antes, hermanos. Y es probada todos los días. Es probada a través de las enfermedades. Es probada a través de crisis económicas. Es probada nuestra fe a través de familias quebrantadas. Es probada nuestra fe a través de violencia, incertidumbre. Hermanos, todo y esas muchas cosas, aún las que no son nombradas, hacen para mucho alzar la voz. Y muchas veces decir, ya no hay salida, ya no puedo más, esto es imposible, deseo tirar la toalla, la verdad, ya estoy cansado de seguir. Y la verdad, mis hermanos, esto es cierto.
Porque para el hombre sí hay imposibles. Para el hombre hay cansancio. Para el hombre hay derrotas. En nuestro mundo, los médicos pueden decir no hay cura. El banco puede mencionarnos no hay solución. No podemos hacer nada por usted. La familia puede decir ya no hay esperanza. Y muchas veces hasta nuestra propia mente nos susurra diciendo esto es imposible, ya no puedo más. Esto es verdad, ¿verdad? Y muy cierto. Pero la palabra de Dios, mis hermanos, nos recuerda algo en Romanos capítulo 1, verso 17. En Romanos capítulo 1, verso 17, el apóstol Pablo nos dice allí que el justo por la fe vivirá. Que el justo por la fe vivirá. Vamos a dar lectura a Romanos 1, 17. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y cuando nuestra fe está en el Dios de lo imposible, no nos movemos cada uno de nosotros por lo que vemos, sino por lo que creemos y en quién confiamos. Aquí está la diferencia, hermano. Escuchen bien esto, cada uno de ustedes, todos los hombres, todas las mujeres que vieron lo imposible volverse posible, fueron los que permanecieron firmes en la fe hasta el final. Son los que permanecieron fortalecidos en vida. Por esa razón digo, desde aquí, con todo el deseo de mi corazón, decirte no te rindas, no te muevas, no tires la toalla, no sueltes tu fe, que tu fe no se debilite. Porque lo que para ti parece un final imposible, para nuestro Dios es apenas el proceso de un plan que ha diseñado para usted y para mí. Lo que nosotros parece ser imposible, Dios ha diseñado algo para nosotros y ha utilizado una cosa que llamamos proceso. Ahora, entendemos todo, mis hermanos. Porque cuando estábamos sin Cristo, nuestra vida sin Él era un imposible. Cuando no teníamos a Cristo en el corazón, nuestra vida, todo era un imposible. Porque el hombre sin Cristo no puede salvarse a sí mismo, ¿verdad? Porque el hombre sin Cristo tampoco puede comprar la vida eterna. Esto es una mentira. No puede vencer el pecado por sus propios méritos. El hombre y la mujer no puede alcanzar el reino de Dios por sus fuerzas. Para ello, esto es imposible. Pero lo que era y es imposible para el hombre, hermanos, Dios lo hizo posible en la cruz. Porque creemos en un Dios de lo imposible. Fue Jesucristo quien pagó por nuestros pecados y abrió el camino a la salvación. Ahora todos, creyentes como no creyentes, necesitamos afirmar, predicar y anunciar esta verdad. Nuestro Dios es el único Dios de lo imposible y nuestra fe debe estar puesta y anclada en aquel que hizo los cielos y la tierra. Hasta que el Señor nos llame. En el libro de Hebreos, hermanos, el autor a los Hebreos, capítulo 12, versículo 1 y 2, Hebreos 12, 1 y 2, dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, dijo el autor a los Hebreos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Mis hermanos, el mundo entero está acostumbrado a hablar de imposible, pero la iglesia del Señor, nosotros los cristianos, los hijos de Dios, estamos llamados a hablar de un Dios que rompe los imposibles. Amén. Qué lindo es el Señor.
Hemos creído a un Dios que es eterno, un Dios que hace las cosas, aún las que son imposibles. Nuestro gran hermano Lucas, en nuestro texto principal, en el capítulo 1, verso 37, dice: nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible para Dios. Mis hermanos, Lucas no lo menciona aquí solo como una frase bonita para motivarnos, sino que es una declaración eterna del carácter, del poder de nuestro gran Dios, creador de los cielos y de la tierra. Lucas puso esto para cautivar nuestra mente y nuestro corazón, que la fe en el quien hemos puesto la confianza debe de ser siempre con fidelidad y con obediencia, porque hemos de creer en un Dios de lo imposible. ¿Sí, mis hermanos? ¿Usted ha creído en Dios? Déjenme les digo algo: Él es el Dios, y nuestro Dios no tiene límites. Es el Dios en el cual usted ha creído. Mis hermanos, la Biblia está llena de ejemplos donde la fe en Dios venció lo imposible. Y quiero tomar el tiempo en esta tarde para dejar un poquito de argumento bíblico, de muchos que hay, demasiado que hay. Déjeme escarbar un poquito en las páginas del Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan ustedes de aquel hombre llamado Noé? Hermanos, Noé en el Antiguo Testamento creyó en lo imposible. Y creyó en lo imposible porque obedeció en construir un arca sin haber visto lluvia antes. ¿Estamos de acuerdo? Creyó lo imposible porque obedeció, creyó en su Dios que hace lo imposible. Nunca había llovido en la tierra. Bien podía decir: Señor, pero si nunca ha llovido, ¿para qué queremos un arca? Pero no obedeció, creyó en lo imposible. Para Abraham y Sara era imposible tener un hijo en la vejez. ¿O no dice la Escritura eso? Pero Dios de lo imposible les dio a Isaac, su hijo, el hijo de la promesa. Creyeron al Dios de lo imposible. ¿Y usted en qué Dios ha creído? Y sigamos más adelante, hermano, hablemos de Moisés. ¿Quién fue Moisés? Hermanos, para Moisés era imposible liberar al pueblo de Israel del imperio más poderoso de la tierra en aquel tiempo. Pero el Dios de lo imposible abrió el Mar Rojo para proteger a su pueblo. Amén, así es. Creyó en el Dios de lo imposible, porque nuestro Dios hace maravillas. Y aún hay más. Recordemos que Josué, para él, mis hermanos, fue imposible derribar muros con toques de trompeta, pero los muros de Jericó cayeron. Lo que era imposible para la humanidad, Dios lo hace posible, hermanos. Ese es en el Dios que hemos creído. Amén. Para muchos era imposible que David derrotara a un gigante con solamente una onda. Pero en el nombre de Dios, en el nombre del Dios de lo imposible, David lo derrotó. ¿Y usted en qué Dios cree, hermano? ¿Usted cree como aquellos que dicen: es que mi Diosito es bueno? No tenemos Diosito nosotros, hermano. Eso déjeselo a los otros. Nosotros tenemos al Dios Todopoderoso. La Biblia lo declara así: el gran yo soy. Amén. Es nuestro Dios. Amén, así es. Oh, hermanos, alabado sea el Señor. Hemos puesto nuestra confianza en el Dios de lo imposible. Personajes, protagonistas del Antiguo Testamento han dado testimonio real de lo que es nuestro Dios.
Y si viajamos también nosotros al Nuevo Testamento, podemos decir que para María fue imposible concebir siendo virgen, pero el Dios de lo imposible y con el poder del Santo Espíritu la cubrió con su gracia. El Dios de lo imposible. Lázaro, el amigo de Jesús, creyó en lo imposible cuando Cristo mismo lo resucitó. Y aún para todos los discípulos fue imposible que su maestro venciera la muerte. Pero al tercer día, mis hermanos, Cristo resucitó glorioso. Cristo venció la muerte. Lo que era imposible para la humanidad, Dios lo hace posible. Ese es el Dios en cual tú has creído. No es el Diosito que todos proclaman. No es si Diosito quiere. Hermano, no minimices la grandeza de nuestro Dios. Si vas a hablar de Dios, habla con bastante convicción del gran Dios que tú tienes, del gran Dios que tú proclamas. Nuestro Dios, el Dios de lo imposible. Hermanos, cada página de la Biblia, cada escritura grita esta verdad. Nuestro Dios es el Dios de lo imposible. Pero hay algo más profundo de todo esto. Y es que nuestro Dios usa lo imposible para afirmar nuestra fe. Y aquí quiero entrar un poco más a fondo. Porque si todo fuera fácil, mis hermanos, no necesitaríamos fe. Si todo fuese fácil, entonces ¿para qué necesitamos la fe? ¿Estamos de acuerdo, hermano? Si todo fuese tan fácil, si todo fuese posible humanamente, no necesitaríamos depender de Dios. Hermanos, es en el terreno de lo imposible donde nuestra fe se prueba, donde nuestra fe se fortalece, donde nuestra fe se afirma. Es en el terreno de lo imposible. Es cuando tú menos piensas que Dios obra. Dios ya está obrando. Cuando crees que nada te puede ayudar y piensas que todo está perdido, hay un Dios de lo imposible que está escuchando y sabe cuándo participar y actuar. Gloria al Señor por el Dios que tenemos, mis hermanos. Por eso la serie se llama Firmes en la Fe, porque no basta con creer cuando todo está bien. Todos y cada uno de nosotros necesitamos una fe que se mantenga firme cuando todo parece derrumbarse. Una fe firme como Abraham que creyó contra esperanza. Una fe firme como Moisés que caminó confiado en medio del mar. Una fe firme como María que creyó lo que parecía ilógico. Una fe firme como Moisés que caminó y nos mostró la confianza en su Dios. Wow, qué lindo es el Señor, hermano. Necesitamos una fe firme como ellos. Una fe firme como los apóstoles que predicaron a Cristo resucitado aún ante la persecución. Necesitamos una fe firme, hermano. Mira, prepárate porque los tiempos más malos se acercan. Necesitas prepararte, hermano. Oye bien estas palabras porque van a resonar en el tiempo exacto. Prepárate, el tiempo del Señor está cerca. Cristo viene pronto. Estados Unidos va a comenzar una persecución contra los cristianos. Necesitas prepararte. Tu fe debe estar fortalecida. Tu fe debe estar anclada en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nuestra imposibilidad en muchas cosas, mis hermanos, no es un obstáculo para Dios, sino es el mismo escenario y el tiempo donde Él mostrará su gloria, donde Él manifestará su poder. Lo que para nosotros parece ser un final, para Dios es el inicio de algo que Él tiene preparado para nosotros. Cuando pensamos que ya no podemos más, es el inicio para el Señor mostrar su gloria sobre nosotros. Dios tiene algo para nosotros. Hay que estar firmes en la fe, hermano. ¿Estamos de acuerdo? Y yo espero que usted se mantenga firme en su fe.
Y no por lo que ha visto, sino por lo que cree y en quien confía. Así es. Gloria a Dios. Hermano, en Génesis capítulo 18, versículo 14 dice así. Génesis capítulo 18, verso número 14 dice: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Respondan a esta pregunta. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? No. Absolutamente no, nada. Nada imposible para Dios. Debe creer y confiar en el Dios de lo imposible, mi hermano. Debemos vivir confiados que no hay promesa demasiado difícil para nuestro Dios, que no hay camino demasiado cerrado que Él no pueda abrir, que no hay muerte que Él no pueda transformar en vida, que no hay pecado tan grande que Él no pueda perdonar, porque nada es imposible para nuestro Dios y nuestra fe debe estar puesta en Él. Ahora, permítame hablar de tres cosas muy importantes, 3 puntos para este estudio, mis hermanos. Y debemos guardar cada punto. En primer lugar, que la fe nuestra en Dios, en nuestro Dios, nace de la palabra, no de la vista. Pero pastor, ¿qué quiere decir con esto? Mire lo que dice en Romanos 10:17. El apóstol Pablo, en el libro Romanos 10:17, dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Por dónde viene? ¿Por medio de qué es la fe? Por medio de la palabra de Dios. Hermanos, muchas veces llamamos imposible a lo que vemos desde nuestra limitación humana. Pero la Biblia dice que el creyente, o sea, el Hijo de Dios, o sea, un discípulo de Cristo, no vive por lo que ve, sino por lo que cree. Pablo lo corrobora esto en la segunda carta a Corintios capítulo 5, verso 7. Segunda carta a los Corintios 5, 7 dice: porque por fe andamos, no por vista. Ahí está puesto, hermano. Yo no lo inventé. Está en las Escrituras. Porque por fe andamos, no por vista. Hoy vivimos en una generación que se mueve por lo que ve. La gente cree en lo que puede tocar. La gente cree en lo que puede comprobar. La gente cree en lo que puede calcular. Pero la vida cristiana, según la Biblia, no se fundamenta, mis hermanos, en la vista, sino en la fe. El apóstol Pablo lo dice claramente: por fe andamos, no por vista. Y esto significa que el cristiano verdadero no camina confiado en lo que sus ojos naturales ven, sino que sus ojos espirituales reciben de la palabra de Dios. Por eso, si queremos permanecer firmes en la fe, debemos entender que nuestra fe no nace de emociones, no nace de experiencia, no nace de lo que vemos, sino de la eterna palabra de Dios, bendita, perfecta, pura y verdadera. Solamente a través de ella se mantiene firme nuestra fe. La vista, mis hermanos, siempre nos mostrará lo natural, pero la palabra de Dios siempre revelará lo sobrenatural. Yo quiero presentar rápidamente algunos ejemplos. Ustedes se acuerdan de los 12 espías. ¿Han oído la historia de los 12 espías? Donde aquel hombre llamado Moisés envió a Canaán a observar la tierra. ¿Se acuerdan ustedes aquellos 12 espías? Amén. Entre los cuales de esos 12 espías, 10 vieron, cada uno de ellos vieron gigantes. Vieron una ciudad fortificada. Pero 10 de ellos se llenaron de miedo. 10 de ellos se llenaron de temor. Pero 2 de ellos, Josué y Caleb, se llenaron de fe porque creyeron en la promesa de Dios. Unos se dejaron ver por lo que vieron, otros por en quien confiaban. ¿Dónde está tu fe, hermano? ¿Tu fe es por lo que ves en los hermanos? Si tu fe está anclada por lo que ves en los hermanos, estás frito.
estás muerto, estás mal, estás equivocado, estás pisando donde no debe. La fe verdadera y genuina está exclusivamente a través de la palabra de Dios. No en las emociones, no en las experiencias, no en los hermanos, no en las hermanas, porque todos fallan, pero el Dios de lo imposible nunca, nunca fallará. Amén. Gloria a Dios. Hermano, aquí está el punto muy importante. Lo que usted vea con sus ojos puede asustarlo muchas de las veces. Y eso por experiencia propia lo digo, hermano. La verdad, hermano, digo esto con bastante temor. Lo que veas con tus ojos puede asustarte, pero lo que escuches de la palabra de Dios dará confianza. Cuando escuchas de la palabra de Dios te da paz, te da tranquilidad, porque has creído en el Dios del imposible. Por favor, mis hermanos, no creas lo que ven tus ojos cuando esto contradice lo que ya Dios dijo en su palabra. Debes de saber algo muy importante, hermano, hermana, la fe no se fabrica. La fe no se fabrica, se recibe al escuchar la palabra de Dios. Si no nos alimentamos nuestro corazón con la palabra de Dios, nuestra fe se va a debilitar. Así es. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Si no nos alimentamos con este libro llamado Biblia, nuestra fe se debilita. Por eso miramos desánimo, por eso miramos gente apachurrada, por eso miramos gente que quiere tirar la toalla, porque en lugar de chillar, en lugar de llorar, en lugar de quejarse, no pueden tomar la santa palabra de Dios y alimentarse para alimentar su fe y mantenerse firme en medio de la tempestad. Espero, hermano, que en medio de la tempestad escuche la palabra de Dios. Amén. No podemos nada contra esto, hermano. Así dice la Escritura, así lo declaramos. Si quieres una fe firme, y puedo preguntar esta noche, ¿usted quiere una fe firme, hermano? Amén. Todos queremos una fe firme. Amén. De verdad, hermano. Amén. Ustedes, hermanos, ¿quieren? Amén. Sí, hermano. Todos queremos una fe firme. ¿Sabe lo que debemos hacer entonces? Amén. ¿Qué debemos hacer? La Escritura. Leer la palabra, escuchar su palabra, examinar su palabra, escudriñar su palabra, atender a su palabra. Abre la Biblia cada día. Tu fe será del tamaño de la palabra que tienes dentro de ti. Así será el tamaño de tu fe. Tanto te alimentes de la palabra, tanto será tu fe. Así es. Pero si no de la palabra de Dios, imagínate cómo está tu fe. Amén. Así es. Amén. Estamos, hermanos. Yo les dije que esta tarde quería que ustedes salieran motivados, hermanos. Así como yo salgo motivado con esto. No creas, si el Señor me zarandea, hermano. Pero mi corazón se goza al saber de estos consejos que hay en la Biblia, hermano. Porque antes que traerlos para usted, esto es para mí. Debemos estar firmes, fortalecidos en nuestra fe, pero no lo haremos si abandonamos la palabra de Dios. Por eso, hermano, quiero agradecerle a cada uno de ustedes por tomar el tiempo y venir a los estudios bíblicos. Pero aún así no es suficiente. Ustedes tienen que tomar el tiempo para leer la Escritura. Háganlo, hermano. Del tamaño que te alimentes de la palabra de Dios, de ese tamaño es tu fe. La fe nuestra en Dios nace de la palabra, no de la vista. Segundo lugar, lo imposible, hermanos, es el terreno donde Dios se glorifica. En lo imposible es cuando Dios se manifiesta. En lo imposible. En el Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 3, dice así. Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo número 3. Dice, respondió Jesús, no es que pecó ni sus padres,
sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Hermanos, Jesucristo, nuestro Maestro, dijo algo del ciego que era de nacimiento en el Evangelio de Juan, capítulo 9. Y él dijo que su ceguedad no era para muerte, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Hermanos, Dios permite imposibles humanos para mostrar su gloria. Si fuese posible para cada uno de nosotros hacer lo imposible, entonces nosotros nos llevaríamos la gloria. Pero como esto es imposible, que nosotros hagamos lo imposible, solamente Dios, que sí hace lo imposible, Él se lleva la gloria. Y Él no comparte la gloria con nada y con nadie. Dios es el Dios de lo imposible. Él es nuestro Dios. Él es nuestro Dios. Muchos de nosotros pensamos que las dificultades o los imposibles en la vida son castigos. Muchas veces pensamos que son señales de que Dios nos ha abandonado, pero Jesús enseña otra perspectiva en este capítulo 9. Los imposibles, mis hermanos, es el escenario principal donde Dios manifiesta su gloria. En el versículo 2 del capítulo 9 del Evangelio de Juan, mis hermanos, a Cristo le preguntaron esto: ¿quién pecó, él o sus padres? Era un hombre ciego de nacimiento. Alguien se acercó y le dijo: ¿quién pecó? ¿Quién pecó, él o sus padres? Pero Jesús respondió que no era cuestión de culpa, sino de propósito. Él dijo que era para que las obras de Dios se manifiesten. Amén. Muchas veces la gente ve tu problema. Mucha gente lo interpreta como maldición, pero Dios lo ve como un terreno donde Él mostrará sus bendiciones, mostrará su gloria para la gloria de su nombre. El Evangelio de Mateo, capítulo 19, versículo 26, la Biblia dice: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Y noten en el mismo capítulo, hermano, en Juan capítulo 9, más adelante. Después que el Señor sanó al ciego, la Biblia dice en el verso número 8 de Juan, capítulo 9, dice que todos en el pueblo se maravillaban y preguntaban: ¿no era este el que mendigaba? Hermanos, este milagro sirvió como testimonio público del poder de Dios. Cada vez que nuestro Dios se mueve en lo imposible, Él recibe la gloria. Y además de que recibe la gloria, otros creen y sabrán que el Señor es el Dios de lo imposible. Para Dios, hermano, lo imposible no es un accidente. Tampoco es un castigo. Es un terreno preparado para que Dios manifieste lo que Él va a hacer para nosotros. Hermanos, nuestro Dios siempre tiene la última palabra. Amén. Él decide qué hacer. Él decide cómo hacer. Él decide cuándo hacer. Y Él decide para qué hacer. Es el Dios de lo imposible. Imaginen ustedes en el Dios que han puesto su confianza. Debemos seguir confiando en el Señor. Por eso, un creyente firme en la fe, hermanos, no huye del imposible, sino lo enfrenta confiando en que allí, en medio de esa situación, nuestro Dios va a ser glorificado. Cuando muy difícil parece que estamos, hermanos, Dios quiere manifestarse a través de esa situación. Amén. Solamente necesita nuestra fe. Amén. Por eso es necesario tener fe, ¿verdad? Y no esa fe que diga: sí, yo tengo fe en Dios. Hermano, fe conlleva muchas cosas. Amén, así es. Porque es muy fácil decir yo tengo fe. Y debemos tener una fe no fingida. ¿Se acuerdan como Pablo le dijo a Timoteo? Dijo: hey, ¿cuál una fe que no es fingida?
sino una fe verdadera y genuina. Alabado sea el Señor, hermano. Hermano, ¿sabe qué le digo, hermano? Debe estar contento, debe estar contenta, agradecido, agradecida, gozoso, gozosa. ¿Sabe por qué? Porque el Dios que le ha salvado es el Dios de lo imposible. Amén. Qué lindo es el Señor, ¿verdad, hermano? Imagínense en el Dios que hemos creído. Voy a terminar, hermano, con el tercer punto. Yo sé que ha pasado el tiempo, hermano, pero yo quiero compartirlo. Además, hermano, sé que va a ser de bendición. Tercer lugar, lo imposible nos enseña a depender totalmente de Dios. Nos enseña a depender totalmente de Dios. En la segunda carta a los Corintios, el apóstol Pablo, en el capítulo 12, versículo 9, dice así: Pablo, que estaba pasando por un cruel castigo de enfermedad sobre su cuerpo, él dice, y me ha dicho así: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Porque tanto de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Hermano, la fe firme no significa que no haya debilidad, sino que en la debilidad confiamos más en Dios. Los imposibles nos llevan a doblar rodillas. Los imposibles nos llevan a clamar, a depender del poder de Dios y no de nuestras propias fuerzas. Debemos aprender a depender totalmente del Señor. Lo que para nosotros es un obstáculo inevitable y difícil, para nuestro Dios es un asunto sencillo. Amén. Lo que para nosotros es difícil, hermano, para nuestro Dios es sencillo. Él puede hacer todas las cosas, solamente necesita de nosotros fe. Una fe firme, una fe genuina, una fe verdadera. Nunca limitemos a Dios al tamaño de nuestra lógica. Nunca limitemos a Dios al tamaño de nuestros pensamientos o razonamientos. Nunca lo minimicemos por nuestras lógicas humanas. La Biblia dice en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Así dice la Biblia: sin fe es imposible agradar a Dios. No es suficiente creer que Dios existe, hay que creer que Él es capaz de obrar en lo imposible. La fe, mis hermanos, firme, verdadera y genuina, no se mueve por el viento de la prueba. No se quiebra por las voces del enemigo. Una fe firme y sincera es aquella que, aunque no vea el milagro todavía, seguirá creyendo porque sabe en quién ha creído. Amén, amén. Marcos capítulo 9, versículo 23, dijo así Jesucristo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Amén, amén. Gloria a Dios. Termino, hermano, este estudio número 6 en esta hermosa serie, Firmes en la Fe, esperando, hermano, que cada estudio sea de bendición para su vida. Pero en la conclusión quiero decir que la fe no se fundamenta de emociones, de experiencias, de sentimientos, sino en la palabra de Dios. Amén. Que los imposibles no son obstáculos, sino escenario para que Dios manifieste su poder en nosotros. Y que nuestra debilidad y en lo imposible, solamente Dios tiene una intención: mostrar su poder y que su nombre sea glorificado. Son los 3 puntos que hemos compartido con usted. Espero que los almacene, los guarde y los ponga en práctica, porque allá afuera hay que compartirlo. Que el Señor les bendiga. Vamos a ponernos de pie. Hemos terminado nuestro estudio de esta noche. Bendito Padre Celestial, gracias le damos nuevamente. Gracias por este lindo día, gracias por este lindo momento. Gracias por ser nuestro Dios, el Dios de lo imposible. Bendito Dios, no hay ninguna cosa difícil para usted. Hace lo que usted quiere,
lo que usted desea, en el tiempo que a usted le corresponde y de acuerdo a su voluntad. Amén. Así No cuestionamos, pero nos sometemos a ella. Gracias, Señor, por esta porción de su palabra que hemos dado lectura. Gracias por este mensaje. Gracias por este estudio. Gracias por cada corazón dispuesto a escuchar. Espero, bendito Dios, que sea usted quien trabaje dentro de cada uno de ellos y que su Santo Espíritu los ayude a guardar, guiar, instruir, para poder, Señor, poner en práctica lo que hemos aprendido en esta tarde. Llévenos a casa, Señor, y llévenos bajo su cuidado. Lo agradecemos todo en el bendito nombre de Cristo Jesús, ahora y por los siglos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Estamos despedidos.